Doctor, disculpe, sí se me escucha. Sí, se te escucha bien y se ve bien la diapositiva. Ya, listo. Buenas tardes, doctor y compañeros. Mi nombre es Kevin Moscoso, integrante del Grupo 1, y el día de hoy vamos a hablarles acerca de la guía JNS8 para el manejo de la hipertensión arterial. Los integrantes del grupo serían Baño Llanes, Celine Fernanda, Cumbalmuso Ivette Marisela, López Pinargote Carlos Joel, Martínez Guambuguete Diana Lisbeth, Villa Imbacuán John Israel y Sisa Gallegos Lizeth Carolina. Y mi persona, como ya les mencioné, que soy Moscoso Kevin. Siguiente, por favor. Primero empezaremos con la definición y la etiología. Pásale. Pues tenemos que la presión arterial es la tensión que se ejerce en la sangre sobre la pared de los vasos sanguíneos y tenemos que esta está determinada principalmente por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. La hipertensión arterial será un trastorno en el que existe una presión persistentemente elevada en los vasos sanguíneos, lo cual va a producir a la larga va a producir daños en ciertos órganos diana principalmente, los cuales llevamos a mencionar posteriormente. En general, en términos generales, se sabe que la hipertensión arterial se considera cuando existe una presión arterial sistólica o diastólica elevadas, o también pueden ser ambas al mismo tiempo. En general, con una presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica superior a 90 milímetros de mercurio. Esto puede variar de acuerdo a la fuente que consultemos, pues las guías europeas y americanas suelen tener un poco de discordancia en cuanto a lo que se refiere a la determinación de hipertensión de grado 1, 2 y bueno, ya explicaremos posteriormente esto. Siguiente, por favor. En primer lugar, hablaremos de la etiología de la hipertensión arterial primaria o esencial. Como su nombre lo dice, en esencial es porque esta no tiene una causa única, sino que es idiopática y multifactorial. Tenemos aquí ciertos factores genéticos y ambientales que contribuyen a la generación de este trastorno, en el cual tenemos la agregación familiar, en el cual pues tenemos que las personas que tengan familiares de primer grado con hipertensión tendrán una mayor probabilidad de también padecerla. Debido a su amplia distribución geográfica a nivel mundial, sabemos que esta enfermedad involucra demasiados genes, por lo cual no podríamos decir exactamente cuáles de estos son los que generan este trastorno, pero tenemos que no, estos genes, a pesar de que sean variados, por sí solos no pueden generar la enfermedad, sino que es necesario que interactúen con ciertos factores ambientales, entre los cuales tendremos malos hábitos de vida, entre los cuales tenemos sedentarismo, una dieta inadecuada en la cual existe un alto consumo de grasas, pero un bajo consumo metabólico de las mismas. Esto se da principalmente en sociedades industrializadas, en las cuales también tenemos un excesivo consumo de sal, que en comparación con ciertas, por decirlo así, sociedades o tribus aisladas que existen en Latinoamérica, pues he observado que el consumo de sal en las sociedades industrializadas puede inclusive triplicar el consumo de sal de estas comunidades de las que les mencioné, que pues prácticamente solo se alimentan de vegetales y alimentos que tienen baja cantidad de sal. También tenemos que hay una interacción con el sistema nervioso autónomo que posiblemente sea determinada por, como les mencioné, una dieta inadecuada y también depende de la sensibilidad a la sal de cada persona. Pues existen personas que tienen una mayor resistencia a la sal que otras y otras que pues con un pequeño aumento en el consumo pues pueden elevar su tensión arterial a niveles muy elevados. Pásale, por favor. Bueno, en cuanto a la etiología de la hipertensión arterial secundaria, tenemos que es bastante variada porque esta se debe principalmente a una enfermedad de base o a un trastorno de base. Entre los renales tenemos la enfermedad renal crónica, glomerulonefritis, nefropatías intersticiales, hipertensión renovascular y también tenemos los tumores secretores de renina. En las causas endocrinas tenemos síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo primario, hiperplasia suprarrenal congénita, feocromocitoma. Y en cuanto a las causas exógenas, pueden deberse a ciertos anticonceptivos orales, que en varios estudios se ha demostrado que el uso de anticonceptivos orales combinados puede aumentar el riesgo de hipertensión arterial en lo que vienen a ser las mujeres.
También tenemos los glucocorticoides, que si bien son útiles en varias patologías, un inadecuado retiro de los mismos puede provocar una estimulación de las glándulas suprarrenales, lo cual puede conducir a una excesiva producción de ciertos glucocorticoides endógenos, que a su vez van a producir un aumento de la tensión arterial. También el uso de simpático miméticos puede derivar en una hipertensión arterial y de drogas ilícitas, como podría ser el caso de la cocaína. Pues como sabemos, su mecanismo de acción principalmente constituirá en una inhibición de la recaptación de catecolaminas, por lo cual permanecen más tiempo en la brecha sináptica y pues tendrán un mayor efecto en lo que viene a ser el corazón y los vasos sanguíneos. Siguiente, por favor. Entre otras causas también tendríamos las causas neurogénicas y también otras que no están muy especificadas. En neurogénicas tenemos síndrome de apnea hipopnea del sueño, en el cual se podría decir que durante el sueño estas personas producen una mayor cantidad de catecolaminas y pues sufren de una hipertensión arterial principalmente durante las noches. Puede ser una causa psicógena por tumores en el sistema nervioso central y la sección de la médula espinal. También, entre otras causas, tenemos la coartación de la aorta, la hipertensión del embarazo y también la policitemia. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos un poco sobre la fisiopatología de la hipertensión arterial esencial. Pásale, porfa. Pues bien, el mecanismo neuronal principalmente estará regulado por el sistema nervioso autónomo, en específico por el sistema nervioso simpático y parasimpático. En cuanto al sistema nervioso simpático, pues vamos a tener que este ejerce principalmente sus efectos en el corazón y en los vasos sanguíneos a través de la catecolamina noradrenalina, la cual en el corazón, pues como en anteriores clases ya nos ha explicado el doctor, pues ejerce efectos cronotrópicos e inotrópicos, por lo cual básicamente tenemos que aumentar la frecuencia cardíaca y asimismo la fuerza con la que se contrae el miocardiocito. En lo que respecta a los vasos sanguíneos, pues tenemos que producir a una marcada vasoconstricción. En la glándula suprarrenal, específicamente en la médula, va a estimular la secreción de adrenalina y en lo que respecta a los riñones, la noradrenalina también ejercerá ciertos efectos vasoconstrictores. En lo que respecta también al sistema nervioso autónomo, tenemos que este está regulado principalmente por vasoreceptores y quimiorreceptores, los cuales estarán ubicados en el callado de la aorta y en la bifurcación de la carotidia. En estas tenemos que, pues básicamente estos vasoreceptores funcionan como mecanorreceptores, los cuales van a percibir si es que hay un aumento en la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de la arteria. En casos de que tengamos, por ejemplo, una tensión excesiva o una fuerza excesiva ejercidas de la sangre contra estos mecanorreceptores, pues estos van a enviar ciertas señales o potenciales de acción a través de nervios como el glosofaringio y el vago al núcleo del tracto solitario ubicado en el bulbo raquídeo. En este caso, la acción del bulbo raquídeo será enviar estímulos diferentes vagales que estarán mediados principalmente por la acetilcolina, la cual pues a nivel del corazón sabemos que principalmente va a ejercer un efecto cronotrópico, pero en este caso lo que va a producir esto es una reducción del cronotropismo, reduciendo así los latidos cardíacos por minuto. Em, Me parece que sí. Ah, sí, también tendremos que también este mecanismo neuronal pues tendrá una relación bastante estrecha con otros mecanismos que son los vasculares y hormonales. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora un poco acerca del mecanismo vascular. Este estaría mediado principalmente por la angiotensina 2, la cual pues al unirse a ciertos receptores ubicados en el endotelio, pues bueno, como saben, al unirse estos receptores pues va a generar una vasoconstricción. Pero tenemos que aparte de eso también tiene una influencia bastante marcada en el óxido nítrico, pues lo que hace este es estimular la formación de radicales libres de oxígeno y también de radicales libres de nitrógeno, como podemos ver en la imagen.
Esto a través de una cadena respiratoria mitocondrial por la xantina oxidasa y también algo importante que produce esta formación de radicales libres será pues básicamente la oxidación del BH4 que es fundamental para la producción del óxido nítrico. Como sabemos, la óxido nítrico sintasa va a producir óxido nítrico a partir de la L-arginina y pues también de la BH4. Pero en este caso tenemos que, como existe una oxidación de la BH4, tenemos que vamos a tener una óxido nítrico sintasa desacoplada, la cual en cambio va a estimular la formación de radicales libres. Ahí tenemos el ion óxido y tenemos que también estos radicales libres pues contribuyen para que el óxido nítrico pues también forme radicales libres de nitrógeno, como el peroxinitrito que podemos observar ahí. Y pues se supone que eh, con esto la cantidad de óxido nítrico obviamente va a reducirse y como sabemos el óxido nítrico es necesario para que haya una vasodilatación, pues este va a difundir a la capa media de la arteria donde se encuentra la musculatura y va a producir una relajación de la misma. Como existe una disminución del óxido nítrico, pues vamos a tener que, va a haber un predominio de sustancias vasoconstrictoras, por lo cual esto también va a contribuir a al aumento de la presión arterial, pues recordemos que la vasoconstricción produce un aumento de la resistencia vascular periférica. Bien, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Ahora hablaremos de un mecanismo hormonal que pues ya todos conocemos y este es el del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tenemos en un principio que ante una reducción del flujo sanguíneo hacia las células yuxtaglomerulares, pues estas reaccionarán liberando tanto renina y también prorenina. Hablaremos de ambas sustancias. En el caso de la renina, pues contribuye con la transformación del angiotensinógeno que se produce en el hígado en angiotensina 1. Posteriormente, esta angiotensina 1, gracias a la enzima convertidora de angiotensina que se produce en los capilares pulmonares principalmente, va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2, la cual va a ejercer su efecto pues en varios sistemas, en varios órganos diana, sobre todo en el receptor AT1. Pues tenemos que, en primer lugar, ejerce una activación simpática. Tenemos que también estimula la liberación de la hormona antidiurética, lo cual va a ejercer un efecto bastante primordial en la presión arterial, pues la hormona antidiurética, como sabemos, lo que favorece es la retención del agua, lo cual aumenta el volumen sistólico, en consecuencia el gasto cardíaco y posteriormente también la presión arterial. Tenemos que estos receptores de angiotensina, al unirse con la angiotensina 2, pues a nivel de los vasos va a generar una vasoconstricción. Pero sin embargo, yo les había mencionado que al unirse estos receptores, también se producían radicales libres de oxígeno y de nitrógeno. Y esto no solamente va a afectar pues a la reducción del óxido nítrico, sino que esto también puede producir inflamación en la musculatura, por lo cual podría producir una hipertrofia del músculo liso vascular, pero esta hipertrofia no sería muy adecuada. ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar, reduciría la luz del vaso y esto, pues, como sabemos, también tendría un efecto de vasoconstricción, lo cual, pues, a su vez aumentaría la resistencia vascular periférica y, en consecuencia, también la presión arterial. Tenemos también que la angiotensina 2 ejerce efectos en las células miocárdicas, estimulando el crecimiento de células de los miocardiocitos de forma individual, posiblemente también a través de estos mecanismos que les mencioné de inflamación. Este crecimiento y hipertrofia y también el daño puede estimular el remodelamiento del miocardio, lo cual posteriormente va a producir complicaciones a nivel del corazón, de los cuales ya le vamos a hablar. A nivel del riñón, pues se supone que la angiotensina 2 tendría igualmente un efecto de retención de sodio, pero tenemos que aquí, sobre todo en la corteza suprarrenal, va a estimular la liberación de la aldosterona, que sabemos que es un mineralocorticoide liberado desde la capa glomerular. Este mineralocorticoide, que es aldosterona, también tiene un efecto súper importante en la presión arterial,
pues lo que produce es una retención del sodio y como sabemos el sodio pues va a arrastrar agua, lo cual a su vez pues va a aumentar el volumen sistólico y esto también va a aumentar el gasto cardíaco y también la presión arterial. Pero esta aldosterona también va a producir fibrosis en lo que respecta a los vasos en las arterias renales y también se sabe que puede producir igual daños en las arterias coronarias del corazón. A la derecha, pues vamos a observar pues el clásico mecanismo por el cual el angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1 a través de la renina. Pero aquí pasa también algo interesante, pues las células yuxtaglomerulares, como les mencioné, liberan renina y prorenina inactiva. Esta prorenina inactiva pues se puede ligar a receptores de prorenina, los cuales, como les mencioné, pues estos receptores de prorenina en primer lugar van a permitir la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1, al igual que lo haría la renina. Pero en este caso, al unirse estos receptores de prorenina, también vamos a ver que se va a producir una fibrosis de las arteriolas, principalmente cardíacas y renales, lo cual posteriormente nos va a dar bastantes problemas, sobre todo en el corazón. Pásale, por favor. Bien, ahora yo les voy a dar a conocer aspectos generales con respecto al diagnóstico de la hipertensión arterial. Siguiente, Ahí por favor. solamente espera un rato. La exposición de tu compañero previamente muy bien, ¿no? Porque prácticamente delimita dos sistemas fundamentales en la hipertensión. El sistema catecolinérgico, en donde él habló claramente de lo que pasa con la noradrenalina y la adrenalina que se produce en la médula suprarrenal, y habla del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en donde, junto con una disfunción endotelial caracterizada por un mal funcionamiento del la óxido nítrico sintetasa, que conlleva a una pobre producción de óxido nítrico, nos da básicamente las vías terapéuticas para que podamos actuar sobre la hipertensión, ¿no? Porque, por ejemplo, de la parte catecolinérgica podemos tener los beta bloqueantes, tenemos los alfa antagonistas y tenemos los beta 2 agonistas. Sobre esa vía son tres antihipertensivos que ya los hemos visto. Y por el otro lado, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos a nivel de la angiotensina, tenemos tanto los fármacos que bloquean el receptor, que se llaman ARA2, los fármacos que bloquean la enzima convertidora, ¿sí? Por ejemplo, los IECA, en donde el enalapril, el lisinopril, el captopril, el lisinopril son ejemplos de ese grupo farmacológico. Tenemos los inhibidores directos de la renina, que aunque eran prometedores, no dieron los resultados que se hubiese querido. Y tenemos, en el caso del hiperaldosteronismo, que sería una causa secundaria, el bloqueo de la aldosterona mediante la espironolactona. Entonces, con la explicación fisiopatológica que estuvo bastante bien hecha, creo que él nos enmarcó en lo que viene en la guía como tal, ¿no? Que además son añadidos a los calcioantagonistas que tienen un mecanismo molecular para vasodilatar, prácticamente todos los pilares farmacológicos que tenemos en la manejo de hipertensión actual, ¿no? Continúa. Bien, siguiente, por favor. Bien, con respecto al diagnóstico de la hipertensión, debemos tomar en cuenta que este se realiza a través de la medición de la presión arterial, tanto en el consultorio como fuera del consultorio. Con respecto al primer caso, la medición de la presión arterial suele ser la base para el diagnóstico y para el seguimiento de la hipertensión. Y esta presión arterial en el consultorio debe medirse de acuerdo con las recomendaciones que podemos verlas representadas en la imagen, donde el paciente debe estar correctamente apoyado en el asiento, su espalda debe estar correctamente apoyada, sus pies deben estar correctamente apoyados en el piso de forma plana, su brazo debe encontrarse descubierto y de la misma manera este se debe encontrar de preferencia a la altura del corazón, mientras el paciente no debe hablar durante estas mediciones y de la misma manera eh, no debe haber ingerido alcohol, no debe haber consumido tabaco,
al menos media hora antes de realizarse esta medición de la presión arterial. De la misma manera, este paciente debe encontrarse con la vejiga vacía y de preferencia debe encontrarse en una habitación tranquila y con una temperatura confortable. Del mismo modo, debemos nosotros tomar en cuenta que con respecto a la equipación para medir la presión arterial, esta debe encontrarse en las condiciones más óptimas. Y uno de los aspectos que cabe recalcar aquí es que también el brazalete debe adaptarse al tamaño del brazo del paciente. Ahora, con respecto a la medición de la presión arterial, lo correcto, lo que nos sugiere esta bibliografía de esta guía de la Asociación Americana del Corazón, es que se deben realizar al menos 3 mediciones en intervalos de 1 minuto, usando el promedio de las 2 últimas mediciones. En los casos en los cuales la presión arterial marque en la primera medición un valor inferior a 130 sobre 85 milímetros de mercurio, pues ya no será necesario realizar más mediciones. Y de la misma manera, siempre que sea posible, el diagnóstico no debe realizarse en una sola visita al consultorio, pues generalmente se van a requerir alrededor de 2 a 3 visitas en el consultorio en un intervalo de 1 a 4 semanas. Por su parte, el diagnóstico de la hipertensión arterial también podrá realizarse en una sola visita en los casos en los cuales la presión arterial sea mayor o igual a 180 sobre 110 milímetros de mercurio. Y también si es que hay alguna evidencia de enfermedad cardiovascular. Siguiente, por favor. Con respecto a los valores que registremos en esta medición de la presión arterial que se realice en el consultorio, tenemos aquí una clasificación de la hipertensión, en los cuales se va a categorizar a la presión arterial como normal. Tendremos una presión arterial normal alta, la cual oscila entre 130 a 139 milímetros de mercurio en presión sistólica o pues 85 a 89 milímetros de mercurio en presión diastólica. Y una hipertensión que va a ir a partir de 140 milímetros de mercurio en adelante. También, pues, con respecto a estos valores, debemos tomar en cuenta que el manejo recomendado del paciente va a consistir en las determinaciones que podemos observar en esta tabla del lado derecho, donde en un nivel de presión arterial que sea inferior a 130 sobre 85 milímetros de mercurio, sugiere volver a medir la presión arterial dentro de 3 años, o al menos cada año en aquellos pacientes que padezcan de otros factores de riesgo. En el caso en los cuales la presión arterial registrada oscila entre 130/85 y 159 a 99 milímetros de mercurio, si es que es posible, el diagnóstico de hipertensión arterial se deberá confirmar con la toma de la presión arterial fuera del consultorio, pues existirán altas posibilidades de que estemos frente a una hipertensión de bata blanca o una hipertensión enmascarada, que son términos que ya les detallaré más adelante. Finalmente, con respecto a las mediciones que oscilen y sean mayores a 160 sobre 100 milímetros de mercurio, esta se deberá confirmar en unos días o alrededor de algunas semanas. Siguiente, por favor. Bien, como les mencionaba anteriormente, si es que es posible y está disponible, el diagnóstico de la hipertensión también puede confirmarse a través de la medición de la presión arterial fuera del consultorio. Y en este caso nosotros vamos a tener tanto a la medición arterial que se puede realizar en el hogar o también a un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que precisamente este es el conocido por sus iniciales como el MAPA, que se realiza en 24 horas y cuyos valores son más reproducibles que las mediciones en el consultorio. Pues todos estos valores estarán más asociados con el daño orgánico que pueda inducir la hipertensión, así como otro riesgo de eventos cardiovasculares. Y también para identificar el fenómeno, como les decía, de bata blanca e hipertensión enmascarada. Para detallarlo con cierta brevedad, la hipertensión de bata blanca se basa en una presión arterial que en la consulta sea alta,
pero que fuera de la consulta, esta presión arterial se encontrará en valores normales. Por su parte, la hipertensión enmascarada será todo lo contrario a esta presión, a esta hipertensión de bata blanca, con lo cual dentro de la consulta la presión arterial se encontrará en valores normales y fuera de la consulta se encontrará en valores elevados. Pero para ambos contextos, tanto en el hogar como en la medición ambulatoria de la presión arterial, debemos tomar en cuenta que se utiliza un mismo dispositivo de manguito electrónico, el cual podemos observar en la imagen, el cual se coloca en la parte superior del brazo y cuyos registros podemos utilizarlos para poder interpretarlos a través de los siguientes criterios que se encuentran en la siguiente diapositiva. Pásale, por favor. Con respecto a estos criterios, en este caso, la bibliografía nos muestra unos criterios que se basan en las mediciones de la presión arterial en la consulta. Aquí, como lo vemos representado dentro de los valores de oficina, que van mayores o valores mayores o iguales a 140 en presión arterial sistólica o más mayores de 90 grados en presión arterial diastólica. Con respecto a la medición de la presión arterial de forma ambulatoria, estos valores serán superiores a 130 milímetros de mercurio en presión sistólica y mayores o iguales a 80 milímetros de mercurio en presión diastólica. Con respecto a la medición que se realiza en el hogar, la cual podemos verla representada a través de las iniciales de HBPM, esta medición tendrá que ser mayor o igual a 135 milímetros de mercurio en presión sistólica y un valor mayor o igual a 85 milímetros de mercurio en presión diastólica. Siguiente, por favor. Bien, anteriormente les había mencionado que generalmente pues, se realiza el diagnóstico de la hipertensión arterial a través de la medición de la presión arterial. Sin embargo, no debemos dejar de lado al diagnóstico clínico, el cual se realiza a través del historial médico y a través del examen físico. Pues hay que tomar en cuenta que los pacientes con hipertensión a menudo pueden ser asintomáticos. Sin embargo, los síntomas específicos que pueden presentar pueden sugerir una hipertensión secundaria o inclusive a complicaciones hipertensivas que van a requerir una mayor investigación, para las cuales vamos a tener o nos vamos a apoyar de exámenes de laboratorio, de electrocardiogramas o inclusive de otros exámenes de imagen, como podemos verlos representados en el siguiente organizador. Siguiente, por favor. Bien, anteriormente les había presentado la escala de clasificación de la hipertensión arterial por parte de la bibliografía de la Asociación Americana del Corazón. Sin embargo, también debemos tomar en cuenta a otras bibliografías oficiales, como las que podemos encontrar en la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Hipertensión, que es la siguiente, y que podemos observar en pantalla, que categorizan a la hipertensión arterial a partir de valores iguales o superiores a 140 milímetros de mercurio en presión sistólica y valores iguales o mayores a 90 milímetros de mercurio en presión diastólica. Siguiente, por favor. Por otro lado, también vamos a tener a la clasificación de la presión arterial en adultos mayores de 18 años, según el JNS8, donde podemos observar que también se categoriza a la hipertensión arterial a partir de valores iguales o mayores a 140 milímetros de mercurio en presión arterial sistólica y valores mayores o iguales a 90 milímetros de mercurio en presión diastólica. Del mismo modo, dentro de esta bibliografía, también nosotros vamos a encontrar umbrales definidos para la elección del tratamiento para la hipertensión arterial. Y a continuación mis compañeros les darán a conocer con detalles toda esta información. Pásale, por favor.
Bien, entonces a continuación vamos a ver una introducción sobre la guía JNC8. Pásale, por favor. Ya, ahora sí. Bueno, la JNC8 estuvo integrada por expertos en diferentes áreas. Ahora bien, esta guía se envió en enero del 2013 para su revisión. Esta revisión fue realizada por expertos y también por agencias federales. Sin embargo, esta guía no va a representar las opiniones o posiciones de ninguna agencia federal o de asociaciones profesionales. Ahora, vamos a tener que la revisión de las evidencias se basó en las personas mayores de 18 años con hipertensión, pero también en estos estudios se incluyeron lo que son otros subgrupos como diabetes, enfermedad coronaria, enfermedad arterial, fallo cardíaco o accidente cerebrovascular. Además, vamos a tener que aquí se incluyeron a los adultos mayores, hombres, mujeres, grupos étnicos y también grupos raciales. Menciona que aquí la revisión de este estudio se limitó a los estudios de controles, se limitó a estudios de controles y aleatorizados, es decir, que solo se basó en estos porque estos estudios nos van a brindar menos sesgos durante el proceso de investigación de este. Ahora bien, vamos a tener que la hipertensión arterial va a ser una condición clínica más común en el cuidado primario que nosotros vamos a tener. Ahora bien, además se menciona que la JNC8, de parte de un poco de la historia de este, menciona que después de 11 años del último reporte del Comité Nacional Unido, del JNC7, que sería en el año 2003, se dio luego, o sea, del 2003 al 2014, 11 años para que pudiéramos visualizar lo que ahora tenemos, la guía JNC8, y vamos a tener que esta tiene una nueva actualización con la prevención y también el manejo de la hipertensión arterial, y vamos a tener que este se encuentra sin el endoso del Instituto Nacional de Corazón, Sangre y Pulmón, como ya se había mencionado, que esta no se encuentra sujeta a este organismo o a otros organismos federales o sociedades profesionales. Ahora bien, nosotros vamos a tener que en este reporte se evidencia la clínica examinada de forma rigurosa en varios estudios aleatorios con el objetivo de recomendar cifras, metas de control y tratamiento en el caso de la hipertensión arterial en los adultos. Desde luego, vamos a tener en cuenta que estas guías no deben reemplazar el juicio clínico basado en las características basado en solo lo que dice la guía, sino que nosotros debemos basarnos en las características clínicas de cada uno de los pacientes de forma individual. Ahora bien, si nosotros nos fijamos en la imagen de aquí, vamos a tener una pequeña comparación entre el JNC7 del 2003 y el JNC8 del 2014. Dentro de estos vamos a comparar 5 ítems, de los cuales tenemos en los métodos en el tratamiento, el estilo de vida, la terapia con los fármacos y los procesos de revisión que vamos a ir viendo en cada uno de estos. A su vez, la guía JNC8 nos ofrece diferentes recomendaciones que igual vamos a ir viendo adelante. Ahora bien, dentro de lo que cabe destacar aquí de los métodos, vamos a tener que en el JNC7 no hubo un sistema de repaso en la literatura, mientras que en el JNC8 está basado en estudios clínicos aleatorios, como ya les había mencionado. Y en cuanto al proceso de revisión que dio vamos a tener que fue revisado, el JNC7, por el Comité Coordinador de Educación en Hipertensión, mientras que el JNC8 fue revisado por un panel de expertos y no hubo ningún auspicio de lo que es el gobierno. Y también con cuanto a la terapia de los fármacos, la recomendación en el JNC7 con 5 clases de fármacos y en el JNC8 con 4 clases de fármacos. Ahora bien, también nosotros vamos a ver a continuación lo que son los límites de la presión arterial según la edad, también la diabetes y la insuficiencia renal crónica. Dentro de este cuadro comparativo vamos a tener en primer lugar a la Asociación
Americana de Hipertensión y también a la Asociación Internacional de Hipertensión, donde aquí se establece un rango de 140-90 milímetros de mercurio para las personas mayores de 60 años de edad, en diabetes de 130 a 140, igual en la enfermedad renal crónica de 130 y 140. Vamos a tener otras también, que es la Sociedad Europea de Hipertensión y también la Sociedad Europea de Cardiología, que establece la presión de 140-90 milímetros de mercurio en mayores de 60 años de edad, y vamos a tener en diabetes 140-85 milímetros de mercurio, y en insuficiencia renal crónica, perdón, 130-140 de 130 a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. En cuanto a nuestra guía, que es el JNC8, vamos a tener una presión de 150-90 milímetros de mercurio en personas mayores de 60 años, en diabetes 140-90 milímetros de mercurio y en insuficiencia renal crónica de 140 a 90 milímetros de mercurio. Y por último vamos a ver al Instituto Nacional de Salud de Clínica y Excelencia del Reino Unido, donde vamos a tener que la presión es de 140-90 milímetros de mercurio en personas mayores de 60 años, y vamos a tener que no se encuentran establecidos los valores para la diabetes ni para la insuficiencia renal crónica. Pásale, por favor. Ahora bien, dentro de esta introducción nosotros también vamos a ver la fuerza de recomendación, que van a estar ligados a todas las recomendaciones que ya se va a hablar posteriormente. Ahora bien, nosotros vamos a tener el grado de recomendación y la fuerza de recomendación que está, o cada una de las recomendaciones que nos hace el JNC8 va a tener. En primer lugar tenemos el grado A, donde existe o se menciona que hay una fuerte recomendación. A su vez aquí existe una alta certeza basada en evidencia de que el beneficio neto es sustancial aquí. En cuanto al grado B, hay una recomendación moderada, donde sí hay certeza moderada de la evidencia. Sin embargo, el beneficio que este nos brinda es moderado, no como en el anterior, que sí es sustancial. En el grado C, como podemos observar aquí, es una recomendación débil, donde existe al menos una certeza no muy clara, y esta se encuentra basada en mi evidencia, obviamente, pero aquí existe un pequeño beneficio a comparación del anterior. Ahora bien, nosotros tenemos en cuanto al grado D lo que es la recomendación en contra, donde hay al menos una certeza moderada basada en evidencia, pero no existe un beneficio neto sustancial. Ahora, nosotros también tenemos el grado E, que es de gran importancia, que es la opinión de los expertos. Aquí no hay una suficiente evidencia, o la evidencia que se presenta no está lo suficientemente clara y en ocasiones suele llegar a ser contradictoria. Y aquí también se ve involucrada lo que es las opiniones de lo que recomienda el comité. Y tenemos por último el grado N, donde menciona que ninguna recomendación que se brinde está en contra o a favor. Entonces aquí de igual forma no hay una evidencia clara o sustancial de lo que nos puede brindar. Ya, Ahí esto... hagamos una pausa porque, primero, bastante bien cómo le marcaste la comparación entre el JNS7 y el JNS8, ¿no? Porque hay un número medio mágico en cuanto a hipertensión, que es el 140 para la sistólica y el 90 para la diastólica. Eso es un poco diferente de acuerdo a la condición de ser diabético o de tener fallo renal, y difiere entre una y otra guía. Pero más o menos todas las guías van hacia esos puntos de umbrales y de corte. Eso por un lado. ¿Por qué es importante esto? Porque alguien que tiene menos de 140, pero más de 130, podría llamarse normal alta o podría llamarse prehipertensión. Pero ¿por qué es importante identificar esto? Porque ese paciente es el que tienes que hacer ¿qué? ¿Qué es lo que deberías hacer con ese paciente que ya está presentando un perfil tendiente a ser hipertensivo? Además de confirmarle, pedirle un mapa y sacar todas tus dudas, si ya confirmas ese valor, ¿por qué es importante identificar a estos pacientes? ¿Qué harías? O sea, cuando yo identifico, se mencionaba en la guía que ya iniciaba, o sea, se tenía que iniciar con el tratamiento farmacológico en base a lo que tiene el paciente y también al estilo de vida que éste lleva.
O sea que a una prehipertensión o a una hipertensión normal alta le das tratamiento y antihipertensivo. ¿Eso dice la Bueno, guía? no, o sea, no. En este caso sería, en este caso, bueno, O sea, si ese paciente es obeso, tiene síndrome metabólico, es diabético, eh, básicamente fuma, ese es el paciente donde si tú le cambias el estilo de vida, le bajas de peso, le haces que deje de fumar, probablemente controle sus cifras tensionales, baje de peso y no progrese a una hipertensión que ahí sí va a requerir tratamiento farmacológico. Eso es importante. Y lo otro es el gradaje de las recomendaciones, ¿no? Si tú ves esta guía, parte de A y termina en N. A definitivamente es lo muy recomendado. ¿Y en qué se basa lo muy recomendado? Vendrá de mi opinión de experto, vendrá de metaanálisis y ensayos clínicos muy bien diseñados, vendrá de estudios chiquitos o reportes de caso. ¿De dónde vienen esas fuertes recomendaciones de A? esas fuertes recomendaciones mencionaba que es, o sea, bueno, de lo que solo había leído que venía de estudios que ya se hacían, es decir, de aquí en este caso los ensayos clínicos aleatorizados que se emplearon en el JNC8 y también lo que es la evidencia clínica para tener un grado A. O sea, A ver, con grado eso, A proviene de estudios de diseño estudios, estadísticos fuertes, como son controles aleatorizados. metaanálisis y RCTs. RCT significa un Randomized Control Trial, o sea, un estudio randomizado controlado, ¿no? O sea, los ensayos clínicos. Pero si tú te das cuenta, aquí lo catalogan como opinión de expertos, o sea, tienes un gradaje que prácticamente baja a nada y en eso ha cambiado la medicina. No es que no sea importante la experiencia, pero la experiencia, vista como el punto de vista de una persona, ve el gradaje que tiene, apenas es E. Y hay cosas que con grado N definitivamente no se van a recomendar porque no han sido bien estudiadas, porque su evidencia es incierta o porque definitivamente puede ser hasta dañino con respecto a esto. Entonces, entendido el gradaje, hay que tener en claro que todo lo que sea A va a ser fuertemente recomendado en esta guía y eso es importante decirlo, ¿no? Sí, continuemos. Ya, pásale, por favor. Entonces, a continuación vamos a ver las recomendaciones para el manejo de la hipertensión arterial. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, dentro de las recomendaciones del JNC8 que nos ofrece aquí, son en total 9 recomendaciones. Iniciamos por la primera. Se menciona que en una población general de edad de mayor o igual a 60 años, iniciar el tratamiento farmacológico para nosotros poder reducir la presión arterial. Es decir, cuando tenemos una presión arterial sistólica de 150 milímetros de mercurio o más, que una presión arterial diastólica de 90 milímetros de mercurio. Entonces, nuestro objetivo aquí es que tanto la presión arterial sistólica como la presión arterial diastólica estén en un rango menor. Ahora bien, como habíamos mencionado, aquí tenemos dentro de menciona la recomendación fuerte de grado A, que nosotros ya lo vimos anteriormente, que estas están dadas por los estudios de control aleatorizados. Ahora bien, dentro de esta menciona que en la población de igual forma general de edad de mayor o igual a 60 años, si el tratamiento farmacológico para la presión arterial alta da como resultado una presión arterial sistólica mucho más baja, por ejemplo, 140 milímetros de mercurio, menciona que este tratamiento no se va a asociar con efectos adversos sobre la salud o la calidad de vida de la persona y por lo tanto el tratamiento no es necesario que sea ajustado. Pásale, por favor. Ahora bien, nosotros también siguiendo con los grados de recomendación, vamos a igual a tener lo que es la opinión del experto, que en la tablita de los grados nosotros lo vamos a tener en grado E. Ahora bien, de igual forma nosotros vamos a tener que en la población general de mayor o igual de 60 años tenemos una
una meta inferior de la presión de 150/90 milímetros de mercurio. Al llegar a esto, tenemos una mayor posibilidad de reducir los riesgos de accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca. Ahora también se menciona que, sin embargo, aquí también hay una parte donde hay evidencia, sí, pero de baja calidad, donde alcanzar un objetivo de la presión arterial sistólica menor de 140 milímetros de mercurio no proporciona ningún beneficio adicional a este. Ahora bien, nosotros dentro del JNS8 también se muestran dos ensayos. Dentro del primer ensayo, vamos a tener que una presión arterial sistólica inferior a 150 milímetros de mercurio, donde ese era el objetivo. Y los participantes tuvieron una presión promedio de aproximadamente 143 a 144 milímetros de mercurio. Y en el segundo ensayo vamos a tener que la presión arterial sistólica era de inferior a 140 milímetros de mercurio, pero vamos a tener que en este ensayo de aquí no es que hubo una gran diferencia del primero. Sin embargo, aquí se menciona que hay una posibilidad de beneficio clínico importante en los pacientes. Ahora bien, dentro del JNS8, como habíamos discutido en la parte de la tabla, este fue discutido por los expertos. Entonces, aquí en esta parte, el panel mencionaba que no pudo alcanzar una unanimidad sobre la recomendación de continuar con un objetivo inferior de 150 milímetros de mercurio, y algunos de estos sugirieron quedarse con el objetivo del JNS7, que era aquí 140 milímetros de mercurio. Entonces, esa fue una parte del ensayo en esta de la recomendación número 1. Y ya, en eso, pásale, por favor. Ya. En cuanto a la recomendación número 2, esta guía nos dice que en la población general que sea menor de 60 años, se inicia un tratamiento farmacológico antihipertensivo para reducir lo que es la presión arterial diastólica que sea mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, y tratarlo hasta lograr una meta que sea de menos de 90 milímetros de mercurio. Aquí nos menciona que para las edades de entre 30 y 59 años, esta es una recomendación fuerte de grado A, mientras que para edades de entre 18 y 29 años, esta es una opinión de expertos de grado E. Esta recomendación 2 básicamente está basada en evidencia de alta calidad, pero que demuestra beneficios en los eventos de la salud en los adultos que tienen un rango de edad de entre 30 y 59 años, con una presión arterial elevada. Este inicio del tratamiento antihipertensivo con esas cifras de presión arterial diastólica va a reducir lo que son los eventos cerebrovasculares, el fallo cardíaco y la mortalidad en general. Además, se menciona que se encontró evidencia de que no se consiguen mayores beneficios tratando hasta una meta de menos de 80 o menos de 85 milímetros de mercurio en comparación con el menor de 90 milímetros de mercurio. En cambio, en los adultos que son menores de 30 años, no se encuentra una evidencia de buena calidad que haya evaluado los beneficios de tratar la presión arterial elevada, y por lo tanto el panel consideró que la meta debe ser la misma tanto para los adultos menores de 30 años como para los que tienen un rango de edad entre 30 y 59 años. Ya, pásale, por favor. Ya, ahora en cuanto a la recomendación 3, esta nos dice que en la población general que sea menor de 60 años, se inicia un tratamiento farmacológico antihipertensivo para reducir en cambio lo que es la presión arterial sistólica, que sea mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, hasta alcanzar una meta de menos de 140 milímetros de mercurio. Este de aquí tiene un grado E, es decir, opinión de expertos. Aquí, básicamente el panel encontró una evidencia insuficiente o de
insuficiente evidencia de buena calidad o aceptable para apoyar una meta específica de presión arterial sistólica para las personas que sean menores de 60 años. Por lo tanto, esta recomendación se basa en 3 puntos. La primera es que existe una ausencia de los estudios aleatorizados que comparen la meta actual de presión arterial sistólica de menos de 140 milímetros de mercurio con otra meta que sea mayor o menor en este grupo de edades. Por lo tanto, no ha habido una necesidad de cambiar esta recomendación. La segunda es que en los estudios que demostraron beneficios al tratar la presión arterial diastólica a menos de 90 milímetros de mercurio, muchos de los participantes que alcanzaron esta presión arterial diastólica menor a 90 milímetros de mercurio, posiblemente también alcanzaron lo que es la presión arterial sistólica menor de 140 milímetros de mercurio. Entonces, no fue posible determinar si los beneficios fueron debido al descenso de la presión arterial sistólica o a la presión arterial diastólica o a ambas. Y el tercer punto es que dado que la recomendación actual es de reducir la presión arterial sistólica a menos de 140 milímetros de mercurio en los adultos con diabetes o enfermedad renal crónica, una meta de presión arterial sistólica similar para la población general que sea menor de 60 años va a facilitar la implementación de la guía. Y más adelante hablaremos sobre tanto lo que es adultos con diabetes y pacientes con enfermedad renal crónica. Pásale, por favor. Listo. Ahora la cuarta recomendación hace referencia a aquella población hipertensa de 18 años o más con una enfermedad renal crónica. Entonces, en este tipo de población, cuando las personas tienen unas cifras de presión arterial superiores a 140 milímetros de mercurio en presión arterial sistólica y superiores a 90 milímetros de mercurio en presión arterial diastólica, el tratamiento farmacológico va a tener por objetivo lograr cifras inferiores a estos valores, o sea, cifras inferiores a 140, 90 milímetros de mercurio. Esta va a ser una recomendación grado E. Entonces, entre las características de esta recomendación, nos mencionaban que la población menor de 70 años, pero mayor de 18 años, con una tasa de filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto sobre 1.73 metros cuadrados, va a ser candidata para el tratamiento farmacológico. Según la clasificación del código, una tasa de filtrado glomerular menor de 60 pertenece a un estadio 3 de insuficiencia renal crónica. Otra característica que tenemos es que la población menor de 18 años con un grado de albuminuria mayor de 30 miligramos de albúmina sobre gramos de creatinina, lo que se conoce como el coeficiente albúmina-creatinina, también es candidata a este tratamiento antihipertensivo. Recordemos que una albuminuria mayor a 30, pero inferior a 300 pertenece a una microalbuminuria y una albuminuria mayor a 300 pertenece a una macroalbuminuria. También tenemos que hay evidencia que demuestra que si queremos ser más ambiciosos y tener unas cifras metas inferiores, por ejemplo, queremos poner una cifra meta inferior de 130 a 85, la evidencia demuestra que no hay mucha diferencia en el beneficio que se puede obtener para reducir la progresión de la insuficiencia renal crónica. Esto de la progresión de la insuficiencia renal crónica lo podemos entender si analizamos un poco de la fisiopatología de la hipertensión sobre el riñón. Entonces, tenemos que en los glomérulos, estos van a ser muy sensibles a presiones arteriales sistémicas muy elevadas. Entonces, los glomérulos tienen como un sistema de autorregulación en donde si hay una presión arterial sistémica muy elevada, va a haber una vasoconstricción de la arteriola aferente para que estos no sean dañados por estas elevadas cantidades de presión. Pero ¿qué sucede aquí? Que al haber una vasoconstricción de la arteriola aferente, va a haber una disminución del riego sanguíneo hacia el glomérulo, ya sea los capilares peritubulares. Entonces, esto va a provocar daños en el glomérulo, se va a ver una hipertrofia glomerular, va a haber una lesión tubular. Entonces, además, esta vasoconstricción de la arteriola aferente sostenida va a provocar cambios en esta arteriola y va a provocar
cambios patológicos como una arteriosclerosis, la arteria empieza a llenarse de tejido hialino y va a llegar un momento en donde esta arteriola va a perder su capacidad de vasoconstricción por estos cambios patológicos. Entonces, ahí es cuando el glomérulo empieza a recibir todas estas cifras de tensión arterial sistémica elevadas. Entonces, como hay un gran aumento de la presión del capilar glomerular, va a haber una elevada presión intraglomerular que va a hacer que la membrana de filtración glomerular se vaya a dañar y va a hacer que se filtren proteínas. Estas proteínas y el filtrado de proteínas abundantes va a provocar la lesión tubular. Entonces, ¿por qué les menciono todo esto? Porque hay fármacos que si bien tienen una acción antihipertensiva, también tienen una función de proteger el riñón, como los IECAS y los ARA2, porque la angiotensina 2 va a tener un efecto sobre el riñón de vasoconstruir la arteriola eferente. Entonces, si inhibimos los efectos de la angiotensina 2, vamos a provocar que esta arteriola eferente ya no esté bajo vasoconstricción, sino que se vasodilate. Y al vasodilatar la arteriola eferente, vamos a disminuir la presión del capilar glomerular. Y al disminuir la presión capilar glomerular, se va a disminuir la proteinuria. Entonces, es por esta razón que los IECAS y los ARA2 tienen una función tanto antihipertensiva como una función de proteger al riñón, pero para que éste no siga avanzando tan rápidamente a la lesión renal. Y por esta razón es que se recomienda en estos pacientes bastante el uso de los IECAS y los ARA2, a pesar de que estos tienen como efectos adversos la hipercalemia, el beneficio es mayor que el riesgo. Siguiente, por favor. Ahora otras características que nos mencionan es que de igual manera si hay pacientes con una proteinuria de mayor a 3 gramos en 24 horas, también pueden beneficiarse con objetivos de presión arterial más bajos, o sea de 130 sobre 80 milímetros de mercurio. Y por último, en una población mayor de 70 años, pero con una tasa de filtrado glomerular menor de 60 mililitros sobre minuto sobre 1.73 metros cuadrados, aquí deberíamos considerar la individualización del tratamiento. Siguiente. Ya. Ahora la quinta recomendación hace referencia a las personas hipertensas de 18 años o más y con diabetes. Aquí, de igual manera, tiene las mismas metas que la recomendación de grado 4, o sea, alcanzar una presión arterial sistólica menor de 140 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica menor de 90 milímetros de mercurio. Entonces, igual la evidencia nos ha demostrado que en adultos con hipertensión arterial y diabetes, el tratamiento farmacológico para lograr una presión arterial sistólica menor de 150 milímetros de mercurio va a mejorar considerablemente los resultados de eventos cardiocerebrovasculares y disminuye la mortalidad según varios estudios, como los podemos observar ahí. Por otro lado, también se han hecho estudios y la evidencia demuestra que si de igual manera queremos ser más ambiciosos y queremos lograr cifras menores como de 120 milímetros de mercurio, los estudios demuestran que de igual manera no hay mucha diferencia en la aparición de eventos como infarto agudo de miocardio no letal o accidente cerebrovascular no letal. Es por esta razón que la cifra más recomendada es lograr unas cifras de tensión arterial menores de 140 milímetros de mercurio. Y por último, se recomiendan valores de presión arterial diastólica menores de 90 milímetros de mercurio, igual que en la población no diabética. Siguiente. Ya. Ahora vamos a hablar. Ahí vamos a quedar en esta parte. Y algo para que más o menos vayan mirando, ¿qué grado de recomendación tuvieron casi todas las recomendaciones que han expuesto? Grado E. Grado E, ¿no? Prácticamente todo es consenso de expertos. Y hay otra cosa, el ser muy ambicioso con los valores de cifras tensionales no tiene mucha lógica porque no ha demostrado que disminuye la progresión. O sea, es ilógico que a una persona que con 20 años perfundió con 150, 100, tú le bajes a 110, 60, porque no vas a lograr, más bien, parece que
no ser tan ambiciosos, pero lograr menos de 140 y menos de 90 podría ser una opción atractiva. Y en los pacientes que tienen edad avanzada, en donde predomina la hipertensión sistólica, prácticamente podríamos optar por niveles menos de 150. Los IECA y los ARA2, importantes en fallo renal, como había dicho su compañero, y hasta aquí creo que el contexto es ese, ¿no? Consenso de expertos con esto que hemos visto y enfocados a controles no tan estrictos, pero sí bien logrados. O sea, si yo consigo un 130-85, que me suena a prehipertensión, pero si estaba previamente muy hipertenso, de pronto sería un punto ideal para alcanzarlo, ¿no? Entonces vamos a terminar la próxima clase lo que reste, que ya no debe ser mucho. ¿Cuántas recomendaciones quedarían? Creo que 2 o 3. Eso Sí, está quedaría. bien. Ajá. Por eso, o sea, 4 recomendaciones más. Y continuaremos ahí con un posible caso clínico hipotético para poner en consonancia esto que hemos visto en este momento, ¿no? Entonces asumo que la siguiente vez será presencial y nada más. Que tengan una buena tarde, chicos, a menos que tengan alguna pregunta. ¿No? Doc, quedamos en tener la clase el día de mañana a las 9 de la noche. Ah, sí, yo no voy a estar en el país este jueves, entonces mañana a las 9 de la noche acabaríamos esta parte que está finalizando el JNS 8 para que esta semana ya acabemos esa guía, ¿no? Ya listo, Ya. Doc. Entonces, con la siguiente guía de infarto agudo de miocardio empezaríamos la siguiente semana. Claro, por supuesto, ya empezaríamos con esa guía. Porque deberíamos ver esa guía, la de STEMI, o sea, la con elevación del ST, la no STEMI, es decir, la sin elevación del ST, y después tenemos que ver la guía de endocarditis y la de falla cardíaca, la que te envié y la que tiene esos 4 fármacos que son cardinales, ¿no? Que es la que se debe... Sí, Doc, la de endocarditis me dijo para el final. Endocarditis es final, por eso te digo, es Sí. STEMI, no STEMI, falla cardíaca y endocarditis. Así sería cronológicamente. Sí, Doc. Ya, Estefe. ¿Alguna pregunta más, tal vez? Tengan una buena tarde, chicos. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Doc.